Buenas tardes, queridos contertulios, este es el Sillón Bíblico, mi nombre es Abel de la Costa y llegamos al domingo 27, increíble, 27 ya del tiempo ordinario en el ciclo C. Parece mentira, pero estamos llegando al final del tiempo ordinario prácticamente y al final del viaje de Jesús a Jerusalén. La próxima semana comenzará la tercera y última etapa de este viaje. Y aquí hoy cerramos de alguna manera todo ese conjunto de exigencias que han dominado, exigencias a los suyos, a nosotros, que ha dominado el tono de la segunda etapa del viaje a Jerusalén. Y hoy el Evangelio reúne dos perícopas. Recuerden que perícopa llamamos en el estudio bíblico a un fragmento de la Biblia que puede leerse de manera más o menos independiente. Por supuesto, todo depende de un contexto, pero supongamos la perícopa del hijo pródigo, la perícopa de la moneda perdida, la perícopa de la curación del ciego de nacimiento. ¿Ven? Un fragmentito que nosotros podemos leer con un sentido propio. Y de alguna manera podemos aislar del contexto. ¿Y hoy qué ocurre? Que el Evangelio nos hace algo que normalmente, mejor dicho, la liturgia nos hace algo con el Evangelio que normalmente no se hace, que es poner dos pericopas juntas. En general, cada domingo leemos una pericopa. ¿Cuáles son estas dos pericopas? Una es muy breve, la pericopa de la fe, que dice, bueno, aumentanos la fe. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, bueno. Y después dice, sigue hablando y dice... suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor, y uno espera que siga hablando de la fe, pero resulta que ya no habla de la fe. Habla de otra cosa, de algo que podríamos llamar la perícopa de la humildad. Entonces se han juntado estas dos perícopas. ¿Esa unión está ya en San Lucas o es una unión que ha hecho el liturgo? No, esa unión está ya en San Lucas. Y es una unión que habrá que pensarlo un poquito, porque la verdad es que no fluye naturalmente un tema del otro. El tema de la fe seguido del tema de la humildad. Son dos temas que además incluso narrativamente está como cortado. Entonces habrá que pensar por qué esa unión que ya nos viene desde San Lucas y además por qué la liturgia la ha querido conservar, ¿no? Cuando en realidad con tratar uno de esos dos temas ya teníamos la humildad hecha. Bueno, muy bien. Si nos fijamos, la primera lectura tiene como centro también el tema de la fe. Así que nos damos cuenta que de las dos perícopas, la dominante es la perícopa de la fe. ¿Por qué? Porque la primera lectura trata exactamente el mismo tema. Vamos a ver un poco esa primera lectura, porque parece como que no tiene nada que ver con el Evangelio, salvo que habla del tema de la fe, pero en realidad tiene mucha relación el modo como se desarrolla la cuestión de la fe en la primera lectura y cómo se desarrolla en la perícopa de la fe en el Evangelio. Es una pequeña lectura de Habacuc, del profeta Habacuc, de la cual conocemos, estamos familiarizados con su última frase porque es citada en el Nuevo Testamento, en particular es una de las frases eje del pensamiento de San Pablo, el justo vivirá de la fe. Bien, el conjunto de que habla es el profeta, le toca clamar violencia, desgracia, catástrofe, dice surgen luchas, se alzan contiendas, y en determinado momento él no le ve la salida a esto, no ve dónde termina esto. Dice, Señor, pero ¿qué me mandas a proclamar siempre? ¿Esto no termina? O sea, ¿esto va a ser así? ¿No hay gracia tras la desgracia? De alguna manera el profeta, no digamos que se desespera, pero se impacienta. El profeta se impacienta, no hay gracia tras la desgracia. Y claro, uno esperaría ahí a que Dios le acaricie la espalda, le mueva así un poquito la mano en el lomo y le diga, no, tranquilo, no te preocupes, atrás de esto viene la gracia, yo voy a salvar. No, Dios con esa forma que tiene de responder,
Jesús, bueno, como buen hijo de Dios, tiene la misma forma de responder. Le dice, graba la visión, escríbela en la tablilla, porque cumplir se va a cumplir. Pero no sabes cuándo se va a cumplir. Entonces, mi justo vivirá desde la fe, o por su fe. Mi justo es precisamente aquel que no se impacienta. Así que si tú quieres ser mi justo, no me vengas con la pregunta, no te la voy a responder. Pero ¿cuándo vas a...? No te la voy a responder. Mi justo vivirá por la fe. Si crees realmente en mi palabra, sabes que tras todos esos mensajes que tanto te cuestan dar, está el mensaje de la gracia. Pero yo no te voy a decir cuándo, porque forma parte de ese mensaje este tiempo de la paciencia, este tiempo de la espera. Entonces, de alguna manera Dios le corta al profeta lo que podríamos decir los humos que se le subieron. Una cosa es ser profeta de Dios y otra cosa es encararlo tan directamente como hace Habacuc. Bien, vamos al Evangelio. ¿Ves que, fíjense que el esquema es el mismo? Y de hecho es muy importante la frase inicial. Dice que en aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor. Dos palabras claves para que entendamos que los que le hablan al Señor aquí es como los profetas en el Antiguo Testamento, ¿no? Es decir, son sus allegados más allegados. Esto no es una palabra que Jesús le dice a la multitud o que le dice a la vaga generalidad de los que lo están siguiendo, ni siquiera de sus discípulos, sino los apóstoles, ¿sí? Y es el Señor. Ustedes saben que el título Señor es un título muy específicamente referido al Jesús que es el centro de su iglesia. Es un título posresurreccional que San Lucas retrotrae a la época histórica, digamos, de Jesús. Pero es un título del Cristo que domina en su iglesia, que ejerce su señorío precisamente en la iglesia. Entonces, las dos palabras nos ponen en contexto de dónde se va a producir este diálogo. Este diálogo no es un diálogo callejero, aunque estemos de viaje a Jerusalén. Es un diálogo en el interior de la iglesia y hacia el centro mismo de la iglesia. El Señor en el centro, y va el apóstol y le dice, bueno, ya ves que yo estoy haciendo lo que dices, entonces tengo fe, ahora dame un poquito más. Y el Señor lo mira con cara de qué me estás hablando y le dice, pero ¿de qué fe me estás hablando? Si tuvierais fe como un grano de mostaza, o sea, le baja los humos. Ven que el esquema es el mismo que en Habacuc. Le baja los humos, y no a cualquiera, al apóstol, a los apóstoles. Les baja los humos y les dice, la medida de la fe no está dentro vuestro, la tengo yo. Entonces, ¿cómo van a decir, auméntame la fe? La medida de la fe vuestra es mía. Claro, uno diría, pero qué antipático, ¿no? Para responder, puede decir eso de una manera un poquito más elegante y no usar una ironía como la que usó aquí, ¿no? Si tuvierais fe como un grano de mostaza, o sea, no me pidas que te aumente si la tuya es cero. Bueno, claro, uno podría decir, ¿no? Qué poco elegante. Pero en realidad es profundamente liberador lo que les dice Jesús a los apóstoles. Porque los apóstoles, en esta escena, les pasa un poco lo que a Habacuc en la escena de la primera lectura. De tanto subirse a ese caballo, del profeta, del llamado, del apóstol, terminan creyendo que son ellos los responsables de medir esa fe o medir ese mensaje. Y esto es profundamente liberador. Mira, el que llama soy yo y el responsable de tu fe soy yo. Tú ve a hacer lo que tienes que hacer. Y esa es la medida de la fe. Que hagas lo que tienes que hacer. Y si haces lo que tienes que hacer, entonces eres verdaderamente un siervo. Y ahí se enlaza, ¿ven?
con la segunda pericopa, que parecía que no tenía nada que ver, pero en realidad está profundamente unida. De verdad que está profundamente unida. Claro, ustedes me dirán, bueno, un siervo que hace lo que tiene que hacer es un siervo muy útil, no es un siervo inútil. Bueno, bien, eso en la medida humana. Digamos que la fe de la que habla el Evangelio es una fe que supone un cierto equilibrio humano para recibirlo. Me explico lo que quiero decir. A veces vamos a las parroquias y nos encontramos con esta gente que cree que expresa mejor la fe cristiana porque son estos cristianos del rinconcito que te dicen, no, porque yo no valgo para nada, no, porque yo soy, no, porque el Señor me ha hecho tan poquitito a mí, y te hablan todo con palabritas así. Bueno, eso no es la humildad de la que habla el Evangelio. Al contrario, uno humanamente, tiene que ser consciente no solo de sus límites, sino también de sus dones. Y eso lo dice el Evangelio, no aquí, pero explícitamente lo dice en dos parábolas, la de las minas y la de los talentos. Es decir, realmente, humanamente, valemos para esto y no valemos para aquello. Entonces, si me mandan a hacer aquello, yo diré no valgo, pero si me mandan a hacer esto, diré valgo. Y yo tengo que tener una conciencia humana de mí mismo. Y también tengo que tener un poco de autoestima, Porque el cristianismo no es aplastar la autoestima. Quizás creemos que esta perícopa tiene que ver con aplastarnos la autoestima. Y es lo contrario. Recién cuando alguien humanamente es un poquitito equilibrado, tiene cierta conciencia de sus dones y de sus límites, y tiene una cierta autoestima también. Está muy lindo lo de que el cementerio está lleno de imprescindibles y de que nadie es imprescindible y todo, pero cada uno vale. Y si hoy se va este que vale y hace esto, está bien que mañana aparecerá otro, pero ya no será el mismo. Ni ya lo que hará será lo mismo. Nuestras comunidades dependen estrechamente del valor de cada uno y de lo que cada uno puede aportar. Ahora bien, cuando ya tenemos ese panorama humano, se lo presentamos al Señor. Y entonces sí nos damos cuenta que ante Él somos siervos inútiles. ¿Por qué? Porque aquello para lo que no valemos, que es aquello para lo que Él no nos manda, lo haremos mal. Y aquello para lo que supervalemos, no nos saldrá más que bien, digamos. No nos saldrá más que como Él nos lo manda. Precisamente porque ante el Señor estamos descansando en nuestro ser. Descansando en nuestro ser. Jamás Él nos va a mandar algo para lo que no valemos. Nuestro párroco puede ser que nos mande para lo que no valemos. El obispo también, pero el Señor jamás. Entonces, en ese sentido, digamos, la perícopa de la humildad nos viene a decir, mira, la verdadera fe es descansar en el Señor y no estar preocupándose. A ver, ¿cuándo toca esto? ¿Cuándo toca aquello? No, es el Señor el que se está ocupando. Él se está ocupando de cuándo hay que hacer la cena, de cuándo hay que recoger la cosecha, de cuándo hay que llevar la semilla. Él se está ocupando. Descansa un poco en el Señor. Entonces, es muy linda porque las perícopas estas, con toda su ironía, ¿no? Con toda su ironía, en el fondo nos ayudan a distender nuestra vida en la iglesia. Por eso es tan importante esto de, les dijo a sus apóstoles. Porque en el fondo es para todos nosotros esto. Y es además algo que no lo podemos transmitir afuera. Es la vida interna de la iglesia. ¿Por qué podemos estar alegres en el medio de una iglesia que no siempre le va bien y no siempre hace las cosas bien? Y en el medio de un mundo que no siempre nos trata ni siquiera como merecemos. Y sin embargo, ¿por qué podemos estar alegres? Porque podemos descansar en el Señor. Él se está ocupando. Él va a medir la fe, no yo. Yo no soy la medida de mi fe. Ay, no, es que yo no sé si creo. Sí, mira, tranquilo.
¿Quieres creer? Haz lo que te manda el Señor. Y si haces lo que Él te manda, y si eres verdaderamente ese, entre comillas, siervo inútil del Evangelio, estás creyendo, ya está. Esa es la fe que Él pide. Una fe de descansar en Él. Mi justo vivirá por la fe. Y eso es entregarle el corazón y no tener el corazón endurecido. Un corazón endurecido, en definitiva, es un corazón que se quiere poseer a sí mismo, que quiere ser dueño de sí. Eso es lo que nosotros no tenemos que querer. Y por eso la antífona del Salmo, muy bonita hoy, además una de las antífonas queridas dentro de la liturgia, se repite muchas veces en distintos contextos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Vamos a cantarla. Dice: ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Bueno, muy bien. Hasta la semana que viene y nos vemos con el Evangelio de los 10 leprosos. Un precioso Evangelio.